Hola, vamos a ver el tutorial de precomposición, que es una técnica que quizá os suene a chino, pero que vais a usar hasta que os canséis. Si no la conocéis, es lo más útil que vais a sacar de este curso, ¿vale? En cuanto a manejo de After Effects. Hay un dicho entre la gente que usamos mucho After Effects, que es que ante la duda, precompón, ¿vale? O sea, es como el ABC, ¿vale? Y lo vais a entender muy rápido. Bien, tengo un nuevo proyecto, voy a crear una nueva composición. Le voy a llamar Master, ¿vale? En este caso sí que es importante los nombres, ¿vale? Le voy a llamar Master y tiene un color de fondo, pues gris mismo, ¿vale? Ok. 1920 por 1080, 10 segundos, como siempre. Bien. Voy a crear un sólido con este fondo gris, lo voy a bloquear para que no me moleste y entonces me voy a importar un material que tengo aquí, que es este vector que me he bajado de internet y lo he tenido que preparar separándolo en capas, tal como que expliqué en uno de los tutoriales, porque me interesa tenerlo por separado, me interesa tener la cabina por un lado, el chasis por otro, las ruedas por otro, la caja por otro, lo que hay dentro de la caja por otro, etcétera, para este ejercicio. Me lo he preparado en Illustrator, esto ya lo vimos cómo hacerlo, y lo que recordad también que tenéis que importarlo no como footage, porque si no lo importaría todo acoplado y entonces el trabajo no valdría para nada, sino que me lo tengo que importar como composición reteniendo el tamaño de las capas, ¿vale? Para que cada capa tenga su propio centro. Lo voy a abrir y entonces lo que tengo aquí es una composición que es el camión, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene esta composición? Esta composición se compone de la capa 1, que es el fondo con las letras y este degradado y esta especie de marcas de velocidad que realmente no me interesan mucho, pero lo voy a dejar ahí, ¿vale? Luego tengo esta caja, que es la caja del camión. Fijaos que la caja no incluye el logo, ¿vale? Esa caja no incluye el logo. El logo está aquí, está en dos, la capa 4, que es las palabras on time, y la capa 3, que es el icono este del relojito, ¿vale? Y luego tengo el chasis, que incluye la luz esta, ¿vale? O bueno, intermitente, como lo vamos a llamar, y luego la rueda delantera y la rueda trasera por separado, ¿vale? Ahora mismo, tal como está, no está bien, ¿vale? Porque la caja debería estar por delante de la cabina y por debajo del chasis, ¿vale? Por tanto, la caja debería estar aquí en medio, ¿veis? Yo lo puedo, aunque en Illustrator no estaba así, lo puedo cambiar en After Effects, ¿vale? Lo cambio. Entonces, la caja ya está por encima de la cabina, me tapa una parte de la cabina, pero sigue por detrás del chasis. Bien. Porque esto, tal como lo tengo, pues ya me funciona. De hecho, me voy a cargar el fondo, que no lo necesito, me lo cargo. Y lo que me interesa aquí es todo esto, lo voy a poner aquí en medio. Me interesa, este camión lo voy a poner en la composición madre, la composición master. Y lo puedo hacer directamente, yo puedo coger la composición master, coger la composición que es camión, ¿vale? Esto ya os lo enseñé en su día de Illustrator, cuando vimos el traspaso desde Illustrator. Si yo cojo esta composición y la meto aquí dentro, esto se comportará como un solo vector, como una sola capa, ¿vale? Y no tengo acceso, en principio desde este lado, a los componentes del camión, ¿vale? Voy a hacerlo un poquito más grande, 250 por ejemplo, ¿vale? Y le voy a dar, recordad, al Direct Render o al Continuous Render más bien, para que me lo vectorice, ¿veis? Que me lo vectorice, ¿vale? Bien. Yo, por ejemplo, este camión, pues con una animación de posición, puedo decirle que salga de pantalla y en un par de segundos se coloque en el centro de la pantalla, por ejemplo, ¿vale? Esto sería una animación de posición muy sencilla, ¿vale? Y veo que hace así. ¿Qué ocurre? Bueno, como veis, esto, si fuera una animación muy sencilla, muy corta y icónica, pues incluso funcionaría. Pero por una animación que dura 2 segundos y que claramente tiene al camión en primera instancia, en primer plano, de momento me pasa algo, y es que las ruedas no se mueven. Si las ruedas no se mueven, esto no funciona bien, no mola mucho, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es hacer que las ruedas se muevan. Pero claro, las ruedas no puedo moverlas, no puedo rotarlas independientemente del camión ahora mismo, porque si yo quiero acceder a los controles de rotación de este camión, si yo me voy aquí, tengo un solo control de rotación que es para la rotación de todo el camión. Y esto no me interesa, yo necesito rotar las ruedas solas. Para ello es la precomposición. Esto, en realidad, no es una única capa.
Yo aquí la estoy viendo como una única capa, pero en realidad son todas estas, ¿vale? Bien, esto es lo que se llama precomposición. Una precomposición es una composición que está dentro de otra. Dentro de esa otra actúa como una única capa, pero yo puedo acceder a sus componentes independientemente simplemente haciendo doble clic en ella. Si hago doble clic en camión, abriré la composición camión, ¿vale? Y entonces estoy accediendo a la composición camión, que no tengo el contexto en el que está el camión, es decir, el fondo gris no está. Fijaos que la forma es diferente porque esto tiene el tamaño que tenía el Illustrator cuando ha venido, 426 x 320, mientras que yo esto lo tengo en una composición master de 1920 x 1080, pero eso yo no lo estoy viendo, yo estoy accediendo solo al camión en sí. Al acceder al camión en sí tengo la posibilidad de ver las ruedas por separado. ¿Veis? Tengo la rueda trasera y la rueda delantera, ¿vale? De hecho ya me lo he hecho así en Illustrator, me he separado la rueda delantera de la trasera, ¿vale? Ya con vistas a animarlo como os estoy explicando. Entonces lo que voy a hacer ahora es acceder al control de posición de la rueda delantera, con al control de rotación con la R, y si yo clico aquí en rotación y me voy a los 3 segundos, por ejemplo, le digo que haya dado 3 vueltas, por ejemplo, veo que esta rueda, bueno, va hacia atrás, ¿vale? Por tanto, tengo que decirle que en vez de 3 vueltas, de menos 3 vueltas, ¿vale? Para que gire en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Esto es, siempre me equivoco, ¿vale? Para que vaya hacia la izquierda, ¿vale? Entonces veis que esto rueda y en el momento dado, cuando va de este fotograma clave a este fotograma clave, da 3 vueltas hacia la izquierda, ¿vale? Bien. Esto mismo, como ya sabemos, puedo copiarlo y pegarlo en la rueda trasera. Y por tanto tendré las dos ruedas rodando a la vez, ¿vale? Luego veremos que esto es un poco más fácil, pero bien. ¿Qué ocurre con estas ruedas cuando yo me voy a la composición master? Fijaos, cuando yo estoy en una precomposición, es decir, en una composición que está dentro de otra, aquí arriba en el panel de composición tengo un navegador de composiciones y me muestra el árbol de composición, dónde estoy y esta composición dónde está a su vez, ¿vale? Si clico aquí, volveré a la composición master. Y si yo hago play ahora desde el principio de la composición master, veré que la animación del camión es la misma, es decir, entra en pantalla por la derecha hasta quedarse quieto los 2 segundos, pero las ruedas giran. Y de hecho siguen girando durante un segundo hasta que en este momento preciso, en los 3 segundos, dejan de girar, ¿vale? Es decir, lo que estoy viendo en realidad, esto en realidad no es el camión, sino es una especie de pantalla, por decirlo así, que me muestra el camión dentro. Pero el camión en sí está dentro de esto. Y yo aquí dentro puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Bien. Esto es el concepto de precomposición, ¿vale? Bien. Esto es muy guay para hacer esto, ¿vale? Pero tiene muchísimas aplicaciones. Pero antes de esas aplicaciones os cuento, por ejemplo, cómo resolver esto de que cuando el camión se para, las ruedas siguen girando. Lo ideal sería que las ruedas dejaran de girar cuando el camión se para. Bien. Cuando yo estoy en una precomposición, en una composición madre que a su vez tiene una composición dentro, si yo me pongo en cualquier punto de la composición madre y hago doble clic en la precomposición, estaré en el mismo punto del tiempo en la precomposición y en la composición madre. Es decir, esto, que es, fijaos, es 1.24, si yo me voy a master, si no cambio esto y me voy a master, estoy en 1.24. Estoy en 1.24 porque esto empieza en 0, pero si yo, por ejemplo, estoy aquí, ¿vale? Y hago que esta composición empiece un segundo tarde, el 1.24 de aquí, cuando hago doble clic, fijaos, esto sería más o menos un segundo de la precomposición, ¿vale? Si yo entro dentro del camión, ¡pum!, automáticamente estoy en un segundo aproximadamente. ¿Lo veis? Están ligados los cursores de la precomposición y de la composición. Esto es muy útil porque yo ahora necesito que, voy a volver a dejar esto donde estaba, yo necesito que cuando el camión se para, las ruedas dejen de girar. Por tanto, si me pongo en el punto en que el camión se para, que es este fotograma clave, hago doble clic y hago que estos 2 fotogramas de rotación estén en este punto, cuando vuelva a la composición master, aquí habrán dejado de girar, de forma que el camión y las ruedas se paran a la vez, ¿vale? Esto incluso podría poner la misma curva, por ejemplo, de velocidad para uno y para otro, incluso podría llegar a hacer, que ya lo veremos, hacer una expresión que haga que el movimiento de la composición afecte, influya o directamente defina la rotación de las ruedas. Pero esto
no es objetivo de este tutorial, ¿vale? Esto ya lo veremos. Pero bueno, como veis, esto el hecho de que cuando tú haces doble clic en una precomposición estás en el mismo punto del tiempo en el que estabas en la composición madre es muy útil de cara a sincronizar animaciones, que es lo que necesitamos hacer. Bien, ¿qué más cosas podemos hacer? Bueno, una vez que este camión se para aquí, a mí me gustaría que esto empezara a cambiar, como si esto fuera una pantalla en la que ocurren cosas diferentes, como si este camión en vez de tener algo escrito tuviera realmente una pantalla. Bien, yo puedo entrar en la precomposición del camión. De hecho, yo por ejemplo puedo coger el reloj, el cronómetro y las palabras on time y las puedo silenciar, hacerlas invisibles. Fijaos, están, pero están invisibles, y cuando yo me voy a master ya no están en ningún momento, ¿vale? Las he hecho invisibles. Como no están visibles en la precomposición, no están visibles en la composición madre, ¿vale? Bien, ¿qué podría hacer yo aquí? Pues una cosa que podría hacer, por ejemplo, es algo que vimos en el tutorial de texto, que es yo podría crear una capa de texto y poner aquí, no sé, pues on time, ¿vale? La palabra on time, pero en capa de texto, ¿vale? Voy a escribir, esto está muy grande, voy a ponerlo en 60, por ejemplo, vale. Y voy a escribir aquí on time. On time, ¿vale? Lo voy a colocar de manera que quepa, que esté en el sitio que toca, etc. Muy bien. Esto, por tanto, aquí, fijaos, aquí está quieto, solo se mueven las ruedas, y cuando me voy aquí, donde antes había un relojito y la palabra on time, ahora está la palabra on time sola, pero de otra manera, que es la he escrito yo. Esta capa de texto no está aquí, esta capa de texto está aquí dentro, ¿vale? Y esta capa de texto, además, yo la puedo animar. Yo le puedo decir a esta capa de texto, fijaos, que vaya cambiando de color como a mí me dé la gana. Y copiando y pegando, me voy a hacer un bucle. Esto lo haría con una expresión también, pero bueno, tengo esto. ¿Vale? Esto va cambiando de palabra, de color. Aquí está quieto, pero en la composición madre esto va cambiando de color y se mueve con el camión, sin que yo haya tenido que mover nada más que el camión, porque el camión es una buena... Uso siempre este ejemplo porque se entiende muy bien. El camión dentro tiene cosas que se mueven, pero con que se mueva el camión, lo que hay dentro ya se mueve en sí mismo, ¿vale? No hace falta que yo mueva todo, porque el camión ya lo arrastra, ¿vale? Esta es la idea de la precomposición. Bien, ¿qué más cosas puedo hacer? Bien, puedo hacer una cosa que es, dentro de la precomposición, yo puedo hacer que, al ser capas diferentes, yo puedo, por ejemplo, hacer que la cabina vibre y darle un poquito de vida a este camión, ¿vale? Este camión ahora mismo está un poco muerto, ¿vale? Cuando yo hago play, esto está, bueno, únicamente se mueve pero no mola mucho, ¿vale? Se mueve solo las letras y las ruedas, pero no tiene mucha gracia. Pero yo puedo ir al camión y decirle a la caja, que es el sitio donde están las letras, que vibren, ¿vale? Como los camiones antiguos que vibran un poco. ¿Cómo puedo hacer que esta capa vibre? Que esta caja vibre. Lo que voy a hacer es darle... lo podría hacer con un preset, ¿vale? Pero lo haremos después, porque primero quiero enseñaros lo más básico. Esta capa voy a hacer que vibre simplemente haciendo que su posición varíe muy poquito, pero muchas veces por segundo, ¿vale? Y esto lo voy a hacer llamando a su posición, le pongo un keyframe y 2 fotogramas más tarde, por ejemplo, le pongo una altura un poquito diferente, y una anchura y una posición en X un poquito diferente, ¿vale? 2 fotogramas más tarde la muevo también un poquito para arriba, así. 2 fotogramas más tarde la vuelvo a bajar y 2 fotogramas más tarde vuelvo a ponerlo donde estaba, ¿vale? De forma que hace esto, ¿vale? Esto es muy tonto, ¿eh? Vale, entonces, como ya tengo un ciclo, lo que voy a hacer es copiar y pegar. Copiar y pegar. Y pegar. Y pegar. Esto yo no lo haría así en realidad. Esto es solo para el ejemplo, ¿eh? Porque sería mejor con una expresión o con un preset, ¿vale? Pero vamos a... Solo para que
lo veáis, para que veáis este ejemplo. Bien. El resultado de todos estos keyframes es que cada 2 frames esto se mueve y esto vibra, ¿vale? Me he pasado, este coche es muy viejo, pero es igual. Bien, lo que está ocurriendo aquí es que esto está vibrando. Muy bien. Ya voy aquí a Master y veo que efectivamente esto vibra, ¿vale? Me da la sensación de que esto está bastante hecho polvo. La verdad es que vibra demasiado, pero bueno, es mejor porque así se verá bien. Bien. Os llama la atención una cosa seguro, y es que cuando se mueve la caja, el texto no se mueve dentro de ella, ¿vale? Y si se supone que el texto está encima de la caja, debería moverse con ella, ¿vale? Porque si no está evidenciando que eso es un pegote, ¿vale? Bien, ¿cómo puedo hacer esto? Puedo hacer de dos maneras. Podría coger el texto y la caja y precomponerla. Es decir, hacer una composición que tuviera el movimiento de la posición. No voy a hacer eso, ¿vale? Lo que voy a hacer es emparentar la capa de texto a la capa de la caja, ¿vale? ¿Qué es emparentar? Emparentar es decirle a una capa que sus atributos básicos, es decir, sus parámetros de transformación, no sean los suyos, sino los que tiene una caja, los que tiene otra. ¿Y esto para qué sirve? Pues, por ejemplo, para hacer que esta animación no solo mueva, esta animación, que no es muy difícil, pero es una matada, no solo mueva esta caja, sino que también mueva esta, que además tiene que estar ligada. Entonces, lo que voy a hacer es emparentarlo. Para emparentarlo me voy a esta columna de aquí, que se llama Parent and Link o emparentamiento, y lo que hago es decirle, seleccionar este icono de aquí, que es una especie de, como de lazo, de látigo, clicar y sin soltar arrastrar hasta la capa que tiene que ser su madre, ¿vale? Su padre, es decir, la que tiene que mandar, ¿vale? No ligo la que manda a la esclava, sino que ligo la esclava a la que manda, ¿de acuerdo? Bien. Fijaos que cuando hago este suelto, me dice que la capa de tiempo tiene como padre la capa 7, que es la caja, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la capa 7 se mueve, la 1 también se mueve, porque la está siguiendo, ¿vale? Y esto se traduce en que yo aquí lo que tengo es que la caja se mueve junto con... Bueno, perdón, la caja. El texto se mueve junto con la caja. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues muy evidentes. La primera de todas es que la animación la tengo que hacer una sola vez. Y luego voy emparentando, ¿vale? La segunda es que si yo cambio esta animación, no tengo que preocuparme de volverla a cambiar aquí, ¿vale? Porque si yo cojo esta animación y la hago diferente, la que sea, ¿vale? Por ejemplo, yo creo que me he pasado, ¿vale? Esto vibra demasiado, ¿vale? Bueno, pues si yo me cargo esta animación, si me la cargo, borro y la rehago, por ejemplo, le digo, pues yo quiero que te muevas solo hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Por tanto, te voy a cambiar solo en Y, ¿vale? Un poquito para arriba y un poquito para abajo, ¿vale? Voy a copiar todo esto y pegarlo y copiarlo y pegarlo y copiarlo y pegarlo y pegarlo, ¿vale? Entonces esto ya solo se mueve para arriba y para abajo. Y fijaos que ahora sigue siendo muy bestia, ¿vale? Pero ahora solo se mueve en X, ¿vale? Perdón, en Y, ¿vale? Muy bien, pues ya tengo esta vibración que la he hecho una vez y fijaos que digamos que la animación secundaria, por decirlo así, de la capa de texto simplemente sigue a esta, no he tenido que rehacerla. He rehecho toda esta, pero no he tenido que rehacerla dos veces también en el texto, ¿vale? Qué locura, ¿eh? Lo que estoy haciendo. Bien. Vale. Muy bien. El hecho de que una capa una capa solo puede ser hija de otra, ¿vale? No puede ser hija de varias. Luego veremos que se pueden emparentar no solo capas, sino parámetros, que esto lo veremos después, ¿vale? Pero la capa entera solo se puede emparentar con otra, ¿vale? Esta solo puede ser hija de esta, no puede ser hija de ninguna más. Pero eso no quiere decir que esta no pueda ser hija de otra, ¿vale? Os explico, fijaos. Yo voy a hacer que el chasis, voy a hacer que vibre también, que vibre un poquito y que además rote, ¿vale? Muy pequeño, muy poquito, ¿vale? Voy a hacerlo así rápidamente.
Bien, ya lo he hecho, entonces veis que el chasis vibra, ¿vale? Y además rota un poquito, ¿eh? No mucho. Voy a quitar un momento la caja para que lo veáis, ¿vale? Voy a dar un momentito la caja y la cabina para que lo veáis, ¿vale? El chasis y bueno, el texto. Vale, el chasis rota, ¿vale? Y se mueve como bueno, bastante viejo. Vale, este cambio. Bien. El hecho de que la caja vibre, perdón, respecto al chasis no quiere decir que el chasis no tenga que vibrar, pero la caja está pegada al chasis, ¿vale? Por tanto, la caja no puede vibrar por separado. Esto no puede ser, ¿vale? Porque este camión está a punto de desmontarse, ¿vale? Y además la cabina, que está firmemente pegada al chasis, debería estar pegada realmente al chasis. De momento la cabina la vamos a emparentar con el chasis, ¿vale? De forma que, si os fijáis, el chasis y la cabina forman una sola unidad, ¿vale? Pero a su vez esto no puede vibrar solo, ¿vale? Porque es como demasiado extraño, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que necesito que tanto el texto como la caja vibren y roten igual que el chasis, ¿vale? Bien, pues eso es tan fácil como hacer que la caja, que ya tiene una vibración propia, además vibre y rote como el chasis, ¿vale? Y fijaos lo que está pasando aquí. El chasis está vibrando mediante una animación manual de posición y rotación. La cabina le sigue perfectamente porque tiene la misma animación, porque no tiene animación propia, fijaos, ni posición ni rotación, no tiene animación propia, pero sí que está emparentado con el chasis. Por tanto, si yo tuviera el chasis y la cabina solas, vería esto, ¿vale? Bien, a su vez, la caja también está emparentada con el chasis de forma que hereda su posición y su rotación. ¿Qué ocurre esto? Pero tiene además su propia posición y rotación para, digamos, ser un poco independiente del chasis. No totalmente, es decir, cuando el chasis rota, la caja tiene que rotar, ¿vale? Pero sus saltitos son respecto al chasis, no respecto al camión entero, ¿vale? Y a su vez las letras vibran como la caja, y como la caja vibra como el chasis, por el hecho de las letras están ligadas a la caja, también vibran como el chasis. O sea, es decir, tiene un doble emparentamiento. Esto es lo más complicado, ¿vale? Las letras se mueven como la caja y también como el chasis porque la caja se mueve como el chasis. Y el resultado es este, ¿vale? ¿Que puede llegar a ser un poco confuso? Sí, también estoy haciendo una vibración muy bestia, ¿vale? Pero la realidad es que cuando yo veo aparecer este camión, realmente estoy viendo una cabina y un chasis moviéndose de forma caótica respecto a las ruedas y una cabina moviéndose de forma caótica respecto al chasis, pero no tengo la sensación de que vaya por su cuenta, sino que de alguna manera está ligada, ¿vale? Y a su vez las letras están ligadas al sitio en el que están colocadas, que es la caja, ¿vale? Sé que esto parece muy complicado, ¿vale? Pero realmente nos ahorra mucho trabajo, explicándolo así tan poquito a poco no, pero nos ahorra mucho trabajo el hecho de poder heredar animaciones hechas una vez y luego emparentadas. Y no solo eso, sobre todo lo más importante es que si yo cambio alguna de las animaciones, tanto del chasis como de la caja, sus hijos la heredan, ¿vale? Si yo quiero que el camión entre un poquito más lento, simplemente cojo este keyframe y lo pongo más lejos y este camión todo entero sigue vibrando, pero va más lento, ¿vale? Sí que tendría que mirar, fijaos, las ruedas dejan de girar aquí y por tanto tendría que ir aquí, hacer doble clic y coger las ruedas, que su rotación estuviera en el mismo sitio donde acaba el movimiento del camión. Bien, fijaos, esto me permite para explicaros lo último, que las ruedas, las dos, giran a la vez, ¿vale? Y las ruedas giran a la vez porque tienen su propia rotación que resulta que es la misma, ¿vale? Que va de 0 a -3. Bien, esto tampoco sería necesario hacerlo en 2 keyframes, lo puedo hacer con uno. Fijaos, me voy a cargar la rotación de la rueda trasera. La rotación de la rueda trasera me la voy a cargar, ¿vale? Esto quiere decir que solo rueda la rueda delantera. La rueda trasera no rueda, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer que esta rueda gire como esta sin tener que hacer keyframes?
Y de esa forma, si esto tengo que cambiar, no tengo que cambiarlo dos veces. Bien, lo que puedo hacer es hacer un emparentamiento, no de capa, sino de parámetro. Fijaos, si lo primero que pienso, bueno, voy a emparentar. Si yo emparento esta rueda, en la capa de la rueda aquí, a la rueda delantera, sí que va a rotar. Sí que va a rotar, pero mirad, fijad cómo rota. Rota alrededor, ¿vale? Cuando yo emparento una capa a otra, la capa padre la arrastra. Si es posición, pues la arrastra, ¿vale? Pero si es rotación, lo que ocurre es que rota alrededor de, ¿vale? Esto sería el Sol y esto sería la Tierra. Yo no quiero que esta rueda, rote alrededor de esta. Quiero que su rotación sea la misma que la de esta, pero no alrededor de ella, sino de sí misma. Por tanto, esto no me sirve para nada. Le pongo al principio y quito esta rotación. Pongo no, ¿vale? Y estoy como antes, ¿vale? ¿Qué es lo que necesito? Necesito que esta rueda herede la rotación de esta. Fijaos, si yo aquí a la rueda delantera y llamo a su rotación, está animada. Si llamo a rueda trasera y llamo a su rotación con la R, no está animada. Pero me fijo que al final de todo, en la sección de emparentamiento, además de la posibilidad de emparentar la capa, tengo la posibilidad de emparentar otra cosa. Y esta otra cosa es este parámetro, el parámetro de rotación. De hecho, puedo emparentar todos los parámetros de transformación. En este caso me interesa el de rotación. Lo que voy a hacer es este parámetro de rotación ligarlo a este, no a esta capa. Fijaos, yo cojo este parámetro de rotación, clico y arrastro, y en vez de, como antes hacía con la capa, en vez de a la capa lo voy a ligar a la rotación de la capa, ¿vale? ¡Pum! Automáticamente, fijaos, esto se me pone en rojo. Esto se me pone en rojo porque quiere decir que su animación no la controla un parámetro propio, sino un parámetro externo, en este caso esto, y lo hace vía emparentamiento. Vale, en realidad he hecho una expresión, esto lo veremos cuando hagamos expresiones, no os preocupéis por esto. Bien, si ahora hago play, fijaos lo que ocurre con la rueda trasera. Que rueda exactamente igual que la delantera y se para exactamente igual que la delantera, a pesar de que no tiene keyframes. Su rotación no está animada con keyframes, de hecho su cronómetro está en blanco, no está en azul, ¿vale? Lo que está ocurriendo es que esta rotación, el valor de la rotación de la rueda trasera, está siendo marcado por el valor de la rotación de la rueda delantera, ¿vale? De forma que si yo, por ejemplo, cojo esta rotación, la rotación de la rueda delantera, y la hago más rápida, porque hago que haga de las mismas vueltas pero en menos tiempo, fijaos lo que ocurre con esta rueda, que también va más rápida. Exactamente igual, porque esta rotación, además de mover su rueda, está sirviendo datos a esta rotación. Esto es lo que está pasando, ¿vale? Con lo cual, en este caso son dos ruedas y sería muy fácil hacerlo. Imaginaos que tenéis, no sé, un 100 pies o un tren que tiene un montón de ruedas. Con que ruede una y todas las demás estén emparentadas ya tenéis bastante, ¿vale? En este caso, si yo ahora cojo y digo, mira, y es que yo voy a mover esto, yo qué sé, aquí, exactamente aquí, ni donde estaba antes ni donde está ahora, aquí, ¿vale? Bueno, yo voy aquí es donde me gusta que se pare. Muy bien, me voy a la composición camión, busco la rotación de la rueda delantera, la pongo en su sitio y la rueda trasera le sigue seguro. Fijaos. Pum, se paran las dos a la vez, ¿vale? Es más, si la rueda trasera llegado un momento decelerara, digo que frame así está en easy in, es decir, que la rueda decelera, ¿veis? Fijaos en esta rueda. También decelera, ¿lo veis? No hace falta que le ponga un easy in. Y si no me gusta esta deceleración y me voy al editor de gráfico y la cambio ligeramente y hago una curva muy extraña que me da la animación exactamente la que quiero, ¿vale? Por ejemplo, esta cosa tan rara que he hecho ahora, que no sé qué he hecho, ¿vale? Me he pasado. No tengo que preocuparme en absoluto de lo que está pasando con esta rueda, porque lo que le pase a esta le pasará a esta seguro. Esto es gracias a este emparentamiento. Haber emparentado esto con esto. Ojo, porque este emparentamiento no me lo dice dónde está. Me lo dice en la expresión, ¿eh? Lo veremos cuando veamos expresiones, ¿vale? Pero eso se puede hacer. Se pueden emparentar capas y también se pueden emparentar parámetros. Es más, se pueden ligar parámetros a otros parámetros sin que estos sean los mismos. Es decir, yo puedo hacer que algo rote en función de cómo otra cosa se mueva.
puedo hacer que algo se haga grande en función de cómo otra cosa rote. Puedo hacer que algo se mueva en función de cómo de grande se hace otra cosa. Es decir, puedo ligar la rotación de un parámetro, la rotación de una capa con la escala de otra. Esto lo veremos con más profundidad cuando hagamos expresiones, ¿vale? Pero esto se puede hacer y es muy sencillo porque simplemente es emparentando. Lo que pasa es que hay que tener cuidado lo que emparentas a qué, porque a veces lo que haces es una expresión que no tiene ningún sentido, ¿vale? Y devuelves números que no funcionan. Cuando hagamos expresiones lo veremos, pero que sepáis que se puede hacer. Bien, pues hasta aquí el tutorial de emparentamiento y de precomposición, ¿vale? Que es solo la superficie, porque esto necesita mucha práctica y sirve para muchas cosas. Y de hecho, de ahora en adelante, yo precompondré muchas cosas y directamente entenderéis muchas de las aplicaciones posibles que tiene el emparentamiento. ¿De acuerdo? Y muchas de las implicaciones que tampoco he explicado en este tutorial, que era solo como la punta del iceberg de este tema.